se procede a grabar y les voy a cambiar eso. Ok. Bien, entonces lo que les decía, vamos a empezar con las presentaciones del día de hoy. Y el día de hoy tenemos una presentación menos que el día martes, así que una de esas podemos terminar un poquito antes. Y eso me va a dar un par de minutos para darles algunas indicaciones finales. Les he mandado un mail, eso es bien importante que lo revisen, donde hay un doodle para ponernos de acuerdo con las presentaciones. Y en ese doodle quiero que marquen por grupo todas las alternativas que puedan. Son 25 grupos, yo les he dado como mi agenda casi total para que puedan programar la presentación final. Y les pediría que marquen todas las alternativas que todos los integrantes del grupo puedan, ¿ya? Y yo me comprometo a hacer lo más rápido posible el calendario de presentaciones. Tienen hasta mañana a las 4 de la tarde para responder ese doodle y yo a las 6 de la tarde pongo el calendario. La fecha del calendario después va a ser difícil cambiarla, va a ser prácticamente imposible, así que les pido que sean bastante responsables con las fechas que están marcando como alternativas, ¿ya? Bien, vamos entonces a proceder con las presentaciones. Voy a compartir pantalla entonces y aquí tengo las presentaciones y vamos a ordenar acá por tamaño, que fue lo que hice al revés, y lo vamos a hacer de mayor a menor. Entonces empezaría el grupo, no, esto es martes, disculpen, estoy confundido, sí, estoy confundido. Permítanme un momento, porque me estoy confundiendo con el grupo del martes. Entonces tendría que hacerlo con el grupo, aquí está, el grupo del jueves. Y tengo el día martes el grupo 19, que se tiene que ir al jueves. Ok, entonces partimos con el jueves y lo hacemos de mayor a menor. Hay una presentación de 2.5 mega. Bien, el grupo 5 entonces es el que comienza. Y vamos a hacerlo acá. ¿Quién va a presentar? Le paso el micrófono para que empiece. Grupo 5. Yo presento a Gustavo Gremio. Eso, dale, Gustavo. ¿Usted me dice cuándo? Sí, dale. Bien, muy buenos días a todos. En nombre del Grupo 5 voy a presentar yo, Gustavo Ore. El grupo lo integra también Mauricio García, José Luis Haddad, Bastián Muñoz y que les habla. Pasa adelante, por favor. Ya. Bien, Ahí, ya. ahí está. Bien, lo primero que hicimos fue establecer como criterio de que el conjunto A solamente lo íbamos a usar para experimentar, para probar distintas técnicas, distintas características, y después íbamos a pasar, una vez que tengamos los clasificadores más o menos determinados, íbamos a pasar al grupo B, C y D. Así podemos generar muchas estrategias distintas. Las imágenes las tratamos primero como la mitad superior, luego eliminando las mascarillas, después utilizando parches de los ojos, eliminando los fondos, etcétera, tal como se ve en la presentación. Trajimos después características clásicas como LEP en blanco y negro y colores, POC, cara liquidador, y después los fuimos combinando de distintas combinaciones. Algunas características las fuimos normalizando y haciendo normalización, otras las utilizamos tal cual. En algunas estrategias las hicimos transformación con SPS y DSA, otros los dejamos sin transformación. Y luego utilizamos cerca de 10 estrategias, utilizando todas las combinaciones anteriores, utilizando distintos también clasificadores como Random Forest, KNN con un vecino, SVM lineal, SVM distintas configuraciones, redes neuronales y sparse. ¿Se puede cambiar la próxima diapositiva?
Hicimos, como les dije, varias iteraciones y con eso logramos esos resultados para el set A. La estrategia que tuvo mejor accuracy en este sentido fue el SBM, perdón, con un 81% de validación y un 88% de testing para el grupo A, sin selección, sin clean y tampoco normalizado. Utilizamos HOP y LDP con aproximadamente 16.000 características en total. Lo interesante de este análisis que hicimos es que luego corrimos esa misma estrategia para los grupos B, C y D, solamente para ver cómo iba la convergencia y cómo iba la así, y los resultados fueron bastante buenos, con un 88% en el grupo B, 76% en el grupo C y 71% en el grupo D, solamente utilizando POC sin normalizar y sin limpiar. De todas formas, todas las estrategias tienen porcentajes bastante similares, excepto algunas que se escapan tanto para abajo como otras que son bastante buenas. Un caso destacable es la red neuronal, que utilizamos solamente los ojos, nuevamente para el conjunto A, teniendo muy buena accuracy en la validación, un 93%, pero un malo desempeño en el testing, con un 45%. Estamos verificando por qué puede ser eso. Lo interesante, como les dije, es que con SVM, Linear SVM, con distintas características, teníamos resultados más o menos similares. Y eso nos hace ver de que este tipo de clasificador podría ser muy bueno para poder seguir experimentando en las siguientes clases. ¿Se puede pasar por favor la siguiente? Y como trabajo futuro, queremos seguir desarrollando los clasificadores que tuvieron mejor desempeño en la clase A, seguir desarrollando la clase B, C y D, justamente en línea con los criterios iniciales, que era ir ajustando los parámetros, los hiperparámetros de los clasificadores para ir ajustando el desempeño. Queremos también seguir realizando experimentación sin filtrado y sin filtrado las características para ver cómo convergía. Y también queremos hacer un switch entre los datos de validación y de test para tener mayor datos para poder validar, pero menos datos para poder hacer el test, para así poder eliminar cualquier tipo de casualidad que pudiera existir en casos particulares que estuvimos viendo por los distintos y el último punto que queremos revisar es ir mezclando los clasificadores con distintos tipos de automatización de hiperparámetros para seguir viendo en términos de votación cuál iba a ser el mejor deseo. Súper. Muchas gracias, Gustavo. Una pregunta. Aquí reportan solamente el A y el B, ¿no? El C y el D sacaron 76 y 71%, pero eso no lo pusieron, ¿verdad? No lo pusimos porque queríamos contrastarlo con el resto como para hacerse cierto. Ok. Y lo otro, esto de los ojos, qué criterios están usando para los ojos? O sea, es una porción, me imagino que es esta última parte de... Sí. ¿Es el último Correcto, crop que aparece? es una franja, correcto. Ok, es una franja. José fue el que hizo esa presentación y puede comentar un poco más. Sí, dale. Sí, lo que hicimos fue algo que iba en la línea de lo que dijo el martes usted. Realizamos el corte al mismo nivel de la nariz de los 128 píxeles. Sin embargo, y por arriba cortamos en los 50 píxeles. Okay. Y a los lados, para eliminar el fondo, sacamos 30 píxeles a cada uno de los lados de la imagen. Ok. Bien, todo eso quedó grabado por si alguien lo quiere emplear en sus experimentos. Bien, muchas gracias al grupo 5. Voy a guardarme comentarios como siempre para el final y en honor al tiempo vamos a avanzar. Aplausos entonces virtuales que ni siquiera se escuchan, pero aplausos para el grupo 5 y vamos entonces con el grupo 1, que es el que viene a continuación. No sé quién va a presentar del grupo 1. Yo.
Ya, dale, tienes la palabra. Daniel Aguilera. Daniel, dale. Ya. Buenos días, soy Daniel Aguilera y represento al grupo 1 conformado. ¿Cómo muevo el...? Yo muevo. Lo que pasa es que se perdió el audio. Ahí está. Ahí. En las estrategias y experimentos realizamos 5 métodos distintos para los 4 conjuntos de imágenes. En la etapa previa a la extracción de características, se hizo un recorte de las imágenes en el píxel 123, y así tomamos solamente la superficie superior de la imagen y eliminamos la información de la mascarilla. Realizamos normalización con media 0 y desviación estándar igual a 1 en todos los casos, junto con clean y selección de 30 features con el criterio de Fisher. Realizamos 5 estrategias por ahora, que fueron como las que más accuracy tuvieron, que fueron con los pasos comunes mencionados anteriormente, LBP con KNN, LBP con LDA, Gabor con LDA, Hawk con KNN, y por último Hawk con LDA. El hiperparámetro seleccionado para el KNN fue el número de vecinos. Se hizo haciendo una iteración del 1 hasta el 30, donde el número de vecinos óptimo siempre era 1. También se incluyó PCA en algunos experimentos. Sin embargo, para estos casos los resultados eran muy bajos, así que no se incluyeron en esta tabla de resultados. Siguiente, por favor. Acá podemos ver los resultados obtenidos. En esta tabla se muestran los grupos A, B, C y D, donde desde arriba hacia abajo va la estrategia 1 hasta la 5. Se ve que en el training se tuvieron muy buenos resultados, cercanos al 100%, excepto para la cuarta característica en el A. Para la validación los resultados fueron bajos en la mayoría de los casos, sin embargo, eso se debe a que se tenían muy pocas muestras para cada clase. Para el testing, en el grupo A, el mayor fue 43.7%, para el B fue la cuarta estrategia con 65%, para el C fue la quinta con 78%, y para el D fue la segunda con el 87.5%. Un dato interesante que se puede concluir de todo esto es que, como ven en el histograma de la izquierda, el accuracy siempre sube a medida que sube el número de clases, excepto que se rompe un poco esta regla para la quinta estrategia. Siguiente, por favor. Finalmente, para poder mejorar lo que ya tenemos, creemos que es importante trabajar en 4 puntos. El primero es la matriz de confusión. Hacer una buena matriz de confusión ayudaría a ver en qué clase nos estamos equivocando más y retroalimentar mejor nuestra clasificación. Segundo, optimizar la segmentación, ya que creemos que mucha de nuestra fuente de error se debe a que no estamos cortando bien la imagen y estamos tomando, por ejemplo, pedazos de la mascarilla o incluso del fondo. Lo tercero es implementar más clasificadores como redes neuronales y no fijarnos solamente en los que teníamos para las tareas. Y finalmente, hacer un mayor análisis de sensibilidad, probar variar más parámetros y estudiar cómo esos cambios influyen en el comportamiento de nuestros clasificadores. Muchas gracias. Ok, gracias Daniel. Un par de preguntas. ¿En las tareas ustedes no usaron redes neuronales por lo que estoy escuchando? No. Ya, ok. Ocupamos... Es un buen momento para que las usen. El comentario nomás. Sí. Lo otro que quería preguntarle, lo que están graficando en este histograma es el accuracy de quién, ¿del testing? Del testing, sí. Del testing. O sea, eso vendría siendo la última columna de esta tabla. Claro, la última ¿Sí? columna. Ok. Sí. Y lo otro es sumamente, lo digo 3 veces, extraño que la accuracy les aumente cuando aumenta el número de clases. Eso Sí, también no lo he extraño. visto. Probamos varias veces y siempre pasaba sí. eso. Yo les pediría que revisen muy, muy bien eso. O sea, hay una intuición de que hay algo que están haciendo de forma equivocada. Puede ser que sea así, puede ser que en la medida que aumenten las clases aumente la accuracy, pero eso casi nunca sucede. Así que les pediría que lo revisen con tiempo.
Sí. Y bien por el trabajo futuro, o sea, me parece bien todo eso que están haciendo. Yo me quedo ahí con los comentarios. ¿Quieres decir algo más, Daniel? ¿Te escuché algo o no? ¿O es idea mía? ¿No? Ok. Sí, bueno, que hay que mejorar esto o sea, también me parece raro eso de que se aumente la accuracy con el número de clases, pero lo intentamos varias veces, incluso lo comprobé cómo estaba haciendo las matrices y me seguía dando eso. Sí, Ok. es como muy extraño, la verdad. Pruébenlo igual. Bien, entonces Ok. aplausos a este grupo y seguimos entonces con el grupo 16, que está acá. No sé quién va a presentar el grupo 16. Sí, Yo dale, presento, profesor. dale. Buenos días. Esta es la presentación de avance del grupo 16. Siguiente, por favor. Ujú. Primero les quiero hablar de los experimentos que realizamos, ya que nuestras estrategias se basaron en combinar estos experimentos. Para el preprocesamiento trabajamos con la imagen con escala de grises, también en sus canales RGB. En recortes superiores probamos los primeros 128 píxeles o los primeros 100, y también probamos hacer recortes laterales de los 50 píxeles de cada borde para evitar de que el fondo de la imagen jugase un rol importante en la clasificación. También dividimos la imagen entre 6 a 32 patches. En la extracción probamos características de LBP, HOC, Haralick, CLP y Gaor. Los parámetros dependieron de cada estrategia. En la limpieza siempre hubo limpieza para evitar correlaciones, y en la normalización también probamos Minimax y también con desviación estándar 0 y media 1. Para la selección y transformación de características, probamos SFS, PCA, y también hubo circunstancias en que no hubo selección y tampoco transformación en caso de que esto no aumentase el rendimiento. En la clasificación probamos vecinos cercanos, random forest, SVM, redes neuronales y mayoría de votos, y aquí también los parámetros dependían según los resultados, según cada estrategia, perdón. Siguiente, por favor. La estrategia 1 consistió primero en que la imagen fue convertida a tonalidades de grises, lo que se utilizó la parte superior de la imagen, los primeros 128 píxeles, y esta se dividió en 32 patches. A cada patch se le calcularon las características de Haralick, para esto nos basamos en un paper, y al resto de la imagen se le calcularon las características de LBP y HOC. Luego estas fueron normalizadas y limpiadas, y con un SVM se obtuvo los siguientes resultados. Para el set de A de validación se obtuvo un 75% y para el B un 77%, que fue levemente superior. Para la estrategia 2 también se utilizó escala de grises. Esta imagen se utilizaron la parte superior, los primeros 100 píxeles. También se recortaron los bordes para evitar de que el fondo, que el clasificador al final clasificara por el fondo, y la imagen se dividió en 12 patches. A cada patch se le calculó LBP y Haralick, y cada patch era evaluado con una red neuronal, y a través de una clasificación a través de mayoría de votos se determinaba la clase final de la imagen. Como se pueden dar cuenta, aquí nos basamos en el clasificador 2 de la tarea 3, y obtuvimos en el set A de validación un 87% y en el B un 82%. En ninguna de estas dos estrategias utilizamos selección ni transformación, ya que los rendimientos eran los mismos en el caso de la estrategia 1 y en el caso de la estrategia 2 empeoraban. También me gustaría destacar de que en las matrices de confusión, que son del set A de validación, se puede ver de que ambas estrategias tienen problema para validar en la clase 3, lo que tenemos que ir viendo a qué se debe. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestro trabajo futuro, es seguir revisando estrategias en la literatura de reconocimiento facial. Nos gustaría probar nuevas features como SIFT denso, ya que este extrae igual cantidad de key points, y también nos gustaría ampliar el set de training a los sets C y D y optimizar nuestra estrategia según los accuracies obtenidos y la revisión bibliográfica. Eso, muchas gracias. Súper.
Muchas gracias, Sara. Una pregunta que tengo. Uy, se me fue. Ahí está. Interesante la estrategia que usaron con la mayoría de votos. Esa Sí. es una muy buena estrategia y al final de hoy día les voy a dar un consejo de esto que se parece un poquito a lo que ustedes hicieron. Porque uno podría sacar patches de una cara o de otra cara del set de entrenamiento. Se los voy a explicar después al final, pero es una estrategia muy interesante. Una pregunta, ¿esta implementación de Haralick, cuál la emplearon? De Haralick empleamos la que está en PyValue, si no me equivoco. Ya, ok. Sí, te lo pregunto porque a mí me estaba dando problemas esa implementación y como estás mencionando acá este paper, pensé que había una implementación mejor. Bien, no tengo más preguntas y bien por los resultados que están obteniendo. Aplausos entonces para este grupo y nos vamos al grupo 25. Aquí está. ¿Quién va a exponer el grupo 25? Yo, profesor Felipe Carrero. Listo. Dale. Muy buenos días, mi nombre es Felipe Carrero y voy a presentar el avance del proyecto del grupo 25, conformado por Brian Moreno, Martín Ramírez y quien les habla. Para este avance, en primer lugar, hemos trabajado en el recorte de la imagen, sabiendo que la mitad inferior de la imagen y los lados no nos aportaban información. Así que ajustamos el recorte conforme fuimos combinando las características y variando los clasificadores, y con esto establecimos los parámetros que se muestran en la imagen en 46 y 146 píxeles. Por otro lado, también probamos con los canales de color RGB de la imagen original, pero encontramos que la imagen en escala de grises tenía mejores resultados que estos canales. Y también probamos el espacio de color YSBCR bajo la idea de hacer pruebas en los canales de color también, pero encontramos un buen resultado directamente con la componente Y de luminancia. Em, y por otra parte, sabiendo que teníamos frecuentemente la imagen 3 mal clasificada en el set de validation, se nos ocurrió utilizar un filtro gaussiano que mitigara un poco estos defectos, estas pixelaciones o lo que tiene la imagen, y sin tratar de quitar mucha información relevante. Y de hecho, esto fue una de las últimas cosas que implementamos y lo que nos permitió maximizar la accuracy en el set A. Em, Sobre las características hicimos varias pruebas individualmente y luego combinando las características, variando los parámetros en cada caso. Por ejemplo, utilizamos texturas de Haralick, descriptores de Fourier, SURF, que no nos dieron buenos resultados. Hicimos Gabor con varios parámetros de rotaciones y escalas, histogram of gradients, local phase quantization, y estos últimos tres tuvieron buen desempeño individual. Y también barrimos el LVP de 1 a 20 divisiones verticales y 1 a 20 divisiones horizontales. Y entre todas estas combinaciones y parámetros, el mejor resultado nos lo dio un único LVP de 12 por 18, que nos dio un total de 12.700 características. Y posteriormente le aplicamos Clean, con lo que al final en el algoritmo eliminamos alrededor de 2.600 características y utilizamos normalización min-max. También hicimos pruebas con PCA, que en general tuvo un buen desempeño, pero que no maximizaba la accuracy para las pruebas que habíamos hecho. Y no utilizamos SFS selección porque de hecho nos reducía la accuracy. Respecto a los clasificadores, como vemos en la imagen, eh, tuvimos buenos resultados con Linear SVM. Sin embargo, el mejor caso se obtuvo para el clasificador basado en Sparse Representations. Entre otras cosas que hicimos para esta entrega fue analizar el set BCD con las mejores estrategias que encontramos para el set A y tratamos de hacer nuevas variaciones de estas. En el lado derecho finalmente tenemos el esquema que se utilizó para obtener los resultados del set A. Y con eso pasamos a los resultados. En la tabla vemos el mejor desempeño para el set A, que nos dio un 100% de validation y 93.6% en testing. Y en la matriz de confusión, en el lado derecho, vemos que la persona que se clasifica mal es la 3, precisamente. Y por otro lado, en base a otro algoritmo, encontramos estos valores que han sido los mejores que hemos encontrado hasta ahora para los sets B, C y D de 90, 87 y 83% respectivamente. Esto para el set de testing.
Y por ejemplo, vemos que en el lado derecho, la matriz de confusión del set B presenta de nuevo la persona 3 mal clasificada y en las dos instancias, y algo similar para la persona 39. Y aquí queremos hacer un análisis más detallado de qué es lo que está generando estos errores reiterativamente, lo que nos lleva al trabajo futuro, que es investigar, queremos investigar los canales de color y SBCR, que es algo que no logramos hacer en esta etapa, ya que hay fuentes que muestran que la combinación la fusión de los canales de color tiene un buen desempeño en reconocimiento facial. Queremos investigar otros espacios de color, por ejemplo, HCB. Queremos investigar otras alternativas de preprocesamiento, por ejemplo, alguna que logre minimizar iluminación desigual en los rostros. Queremos jugar un poco con la nitidez, entre otras cosas. Y queremos hacer más pruebas con PCA, con selección de características, con redes neuronales y con más ensambles de clasificadores. Y finalmente, quisiéramos analizar individualmente las imágenes mal clasificadas del set B, C y D para tratar de encontrar cuáles han sido los problemas y tratar de mejorar un poco más el desempeño. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Una pregunta con respecto al SRC. ¿Cuál es el input del SRC? ¿Es la imagen o es el LBP? Son las características, sí, es el LVP. Ah, ok. Ya, porque el método que expliqué en clase no entra en las características al SRC, sino que entra la imagen que está subsampleada. Así que por ahí también tienen algo que podrían probar fácilmente. Lo que han hecho igual es válido y están obteniendo resultados súper buenos. Es algo adicional que podrían probar. Bien, en De honor hecho, al esto lo tiempo, sí, basamos en un dime. trabajo que estaba en... Ahí hay un sí, paper que nos basamos en un mencionaron, ¿no? trabajo que... Sí, exacto. Ok. Bien. Súper buena la presentación, Felipe. Paso ahora al siguiente grupo con los aplausos correspondientes al grupo 25. Y viene ahora el grupo 24. ¿Quién presenta el grupo 24? Yo. Ya, dale. ¿Escucha? Sí, se escucha bien, dale. Ya, buenos días, somos el grupo 24 y ahora les vamos a presentar nuestro avance en el proyecto de reconocimiento facial con mascarillas. En esta diapositiva vamos a ver las estrategias que consideramos para enfrentar el problema. Lo primero fue considerar distintos cortes de la imagen. Abajo se pueden ver un ejemplo de los cortes considerados, que era tratar de enfocarnos en la parte del ojo y tratar de eliminar la información que ocultaba la mascarilla. Las imágenes las consideramos en escala de grises y a color en canales RGB. Las características extraídas de la imagen fueron LVP, Gabor, histograma de gradiente y las características de Harari. Para la selección y transformación se utilizó Clean, la normalización de los datos, PCA y SFS con Fisher. Y para la clasificación consideramos KNN, redes neuronales, SVM lineal y LVA. Bueno, consideramos distintas estrategias, distintas combinaciones de la estrategia de la diapositiva anterior y llegamos a que con la que tuvimos mejor resultado fue la que aparece acá, que era tomar una ventana de 196 por 118 píxeles, tomar las imágenes en blanco-negro y a color, en RGB, luego obtener las características de histograma de gradiente en ventanas de 15 por 15, lo que resultaban en 9.900 características extraídas. Luego usar el clean, normalizar, no usar ni PCA ni SFS y luego usar KNN con un vecino. En la tabla se puede ver los resultados que se obtuvieron en los distintos conjuntos. Para la validación se obtuvo un 87,5%, al igual que en el test. Y pasa lo que se esperaba, que a medida que aumenta el número de clases va disminuyendo el accuracy tanto en los sets de validación como en el set de test. Y llegamos aquí Perdón. bueno,
que en el conjunto D llegamos hasta un 66% solamente. No, eso. Ahora siguiente, por favor. Bueno, como trabajo futuro es evaluar más características, por ejemplo, SIFT, y aquellas que aparezcan en la literatura. Probar con distintos patches de la imagen, esto considerando los patches de las características que se toman y probando distintas ventanas de la imagen, y también probar con otros clasificadores. Bueno, eso fue todo. Bien, muchas gracias. Y veo que utilizando los métodos clásicos que hemos estado viendo en clase, están obteniendo resultados bastante razonables. Esperemos que la presentación final, con los trabajos futuros, logren subir un poco más esta actividad. Si no tengo comentarios para el grupo 24, mis aplausos, y pasamos entonces al grupo 22, que lo tengo acá. Que está acá. Yo voy a presentar, profesor. Listo, dale, tienes la palabra. Ya. Buenos días, mi nombre es Cristóbal Espinosa y presentaré el avance del proyecto del Grupo 22, compuesto por Yerko Chávez, Vicente Rasuris, Pablo Pino y yo. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, mencionaremos qué estrategia hemos utilizado, qué cosas tenemos implementadas y describiremos los experimentos que hemos realizado. A nivel de preprocesamiento, hemos implementado, por un lado, cropping de la imagen, considerando solo 128 píxeles superiores, que corresponden a la zona de los ojos y parte superior del rostro. Grayscaling, tomando la imagen en escala de grises. Data augmentation, añadiendo por cada imagen de training su imagen invertida horizontalmente. Y la normalización de Tantrix, que de acuerdo a algunas fuentes que investigamos, es útil al momento de distinguir caras unas de otras. Las características que hemos extraído fueron aquellas vistas en clases como Gabor, Hog, Haralick y LVP. Además, aplicamos implementaciones de Surf y Sift. A nivel de selección, hemos utilizado principalmente normalización de columnas, PCA y SFS. Por último, a nivel de clasificación, se ha implementado KNN, SVM, redes neuronales de una capa, LDA y Random Forest. Cada uno de los componentes mencionados anteriormente tienen su propia sigla para entender de mejor manera los experimentos realizados, que están en la tabla a la derecha. En esta, registramos las principales familias de experimentos que hemos realizado. Por familia nos referimos a un conjunto de experimentos con la misma secuencia, pero modificando sus hiperparámetros. Como se puede observar, el cropping de la imagen y la normalización de columnas ha sido estándar en cada uno de los experimentos. Hicimos varias familias de experimentos y acá solo estamos registrando las 7 más importantes. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación podemos observar los resultados obtenidos de un subconjunto de estos experimentos mencionados anteriormente, correspondientes a las familias 3, 1 y 6 respectivamente de la diapositiva anterior. Estos experimentos fueron los que tuvieron mejor desempeño. Las columnas B y T de cada subconjunto de datos hacen referencia al set de validación y testing, y las matrices de confusión a la derecha corresponden a aquellos resultados del mejor experimento en función del set de datos elegido. El mejor de acá corresponde al de la primera fila, que es Hog más SVM lineal. Este experimento consistió en extraer el histograma de gradientes orientados con sklearn, tomando el máximo entre colores, esto se hace con el parámetro multichannel igual a true, aplicar normalización min-max de las columnas y luego un clasificador con SVM lineal. Se obtuvo un desempeño bastante bueno, de 91% en el set de testing del conjunto A, un 91% para el conjunto B, 88% para el conjunto C y 82% para el set de testing del conjunto D. En particular, de las estrategias que implementamos nos funcionó bastante bien Hog de multicanales y SVM con kernel lineal, y Data Augmentation también subió bastante la precisión obtenida. Por otro lado, ni SFS ni PCA nos ha funcionado bastante bien, principalmente ya que SFS se demora mucho tiempo de ejecución para reducir el número de features. Y bueno, en particular en el experimento con mayor desempeño, que es el Hog más SVM lineal, tiene alrededor de 54.000 features, lo que demora bastante en ser procesado. Por último, Surf y Sift tampoco nos dio bastante buenos resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para futuras estrategias a implementar, tenemos planeado abordar cada una de las partes del proceso para mejorar la precisión. Con respecto al preprocesamiento de los datos, tenemos planificada la implementación de Eigenfaces y Fisher Faces, que según la literatura que hemos estado viendo, presenta bastante buenos resultados. Por otra parte, con respecto a la selección de características, es deseable estudiar el comportamiento de hacer tests ANOVA y seleccionar las características más correlacionadas con las clases objetivo.
ya que por ahora las cantidades de features que tenemos es bastante alta, por lo tanto eso igual hace que no sea tan eficiente en tiempo. Asimismo, a nivel de features, se espera extraer y analizar el desempeño de las características tales como los polinomios de Cernic y observar el desempeño de las sparse representations. Cabe destacar, el asterisco acá significa que si bien intentaremos implementarlo, de acuerdo a nuestra propia investigación, hemos notado que no es tan simple de implementar, por lo que este intento dependerá de cómo avancemos en el proyecto, pero no va a ser prioritario. Finalmente, a nivel de clasificadores, esperamos investigar acerca de la utilización de ensamble y stacking de modelos, con el fin de poder utilizar una serie de estimadores, de forma conjunta, aprovechando las mejores características de cada uno. Y a nivel general, también vamos a intentar hacer una mayor variación de los hiperparámetros para determinar si hay alguna combinación que genere un modelo de mayor desempeño. Cabe destacar que priorizaremos la selección de características de tal forma de reducir el tiempo de cómputo. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias y muy buena la presentación. Estas visualizaciones ayudan mucho a tener un feeling de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Así que bienvenidas son. Bien todo lo que han hecho y les tengo al final de las presentaciones de hoy un regalo, así que esto va a ser muy fácil que lo prueben, ¿ya? Pero lo dejo para el final. Aplausos virtuales al grupo 22 y pasamos entonces al siguiente grupo, que es el grupo 20. ¿Quién va a presentar del grupo 20? Acá. Dale. ¿Sí? Ya. Buenos días a todos y todas. Soy Vicente del grupo 20 y voy a presentar nuestro avance del proyecto Reconocimiento Facial con Mascarillas. Adelante. Para nuestro experimento, lo primero que hicimos fue hacer un recorte de las fotos donde solo se dejaron los 100 píxeles superiores, e inicialmente se recortaron 32 píxeles a cada lado de la imagen. Esto con la idea de solo utilizar la cara centrada y descartar cualquier ruido que pudiera ser producido por el fondo de la foto. Este margen fue considerado como un hiperparámetro en nuestros experimentos y a través de esto se validó que para el conjunto A y B, el mejor margen derecho en términos de score era recortar 56 píxeles, que eran 24 píxeles más que en el lado izquierdo. Sobre las características usadas nos centramos en los descriptores y características de intensidad como LDP, Gabor, Haralick y Hawk, codificados tanto en escala de grises como en canales de RGB. Para la preselección se testeó con el uso de cleaning, el cual para muchas de las combinaciones de características usadas no eliminaba columnas. También se probó con normalización por C-score y min-max, el cual tuvo muy buenos resultados en redes neuronales, por ejemplo, pero muy malo en otros clasificadores. Y se probó con PSA, el cual, si bien no mostraba mejoría en términos de rendimiento, logró mantenerlo en casos específicos. Por la selección de características se probó con SFS, que en todos los casos estudiados disminuyó la accuracy obtenida. Finalmente, para la clasificación, probamos con distintos tamaños de redes neuronales, con activación logística y ReLU, SVM con kernel polinomial y RBF, e implementamos dos métodos de ensamble, AdaBoost y un esquema tipo Random Forest, que utilizaban ambos regresión logística como estimador base. Cabe mencionar que el esquema general de testeo fue ir probando todas o casi todas estas combinaciones y midiendo el rendimiento tanto en el conjunto A como en el conjunto B, ¿no? Adelante. De todos los experimentos realizados, tuvimos las 5 mejores estrategias, donde se destaca el uso de LBP y Gabor como las principales características para alto rendimiento. Para ambos conjuntos estudiados, los dos mejores esquemas fueron los que usaron redes neuronales con activación logística y una capa oculta de 100 perceptrones, que alcanzó 87.5% de accuracy en testing del conjunto A y 83.75% en testing del conjunto B. Y el ensamble con esquema de Random Forest, que obtuvo 84.38% de accuracy en A e igualó al mejor clasificador en B. Otro clasificador que funcionó de buena manera fue SVM con kernel polinomial, que usando solo LDP de escala de grises, logró muy buenos resultados en el set de validación, pero decayó en los de testing. Por último, nos parece interesante notar que en la matriz de confusión de nuestra mejor estrategia, que es la red neuronal, las dos equivocaciones de cada error eran confundidas por la misma persona. Siguiente.
Entonces, para el resto del proyecto queremos enfocarnos en esto, entender en qué características se está centrando nuestro esquema y buscar posibles soluciones a las actuales confusiones. Nuevos tamaños de recorte, hacer un preprocesamiento de las imágenes, probar clasificación por parches o hacer una distinción entre géneros, de alguna manera. Además, queremos buscar nuevas características como SIFT, tratar de integrar una estrategia efectiva de selección, como Mutual Information, y por último, probar cómo cambiaría nuestro rendimiento al utilizar representaciones sparse de caras. Muchas gracias. Ok, gracias. Las imágenes que tienes acá, ¿qué son? ¿Son distintas personas? Claro, el lado de la izquierda era el valor, o sea, lo que tenía que predecir, y la derecha es por quién lo confundí. Ok, igual son bien parecidos, ¿eh? Son distintos, no Claro. cacha, pero son parecidos. Y lo cual indica que está haciendo harto bien la pega, no es que se esté equivocando en personas que no son parecidas. Súper bien el trabajo, Vicente, y bien todo lo que están haciendo también. Un dato que quiero resaltar es lo del ensamble. Eso no lo hemos visto en clase y la verdad es que no es para nada difícil de implementar, es solamente considerar la opinión de varios clasificadores con algún tipo de estrategia, así que bien por el trabajo. Aplausos entonces al grupo 20 y continuamos con el grupo 10. ¿Quién presenta del grupo 10? Yo presento, Gonzalo. Dale Gonzalo. Ya. Voy a presentar el avance del proyecto de reconocimiento facial de personas con mascarilla. El grupo está integrado por Paola Nazate, Gonzalo Méndez, que les habla, Yesenia Salina y Juan Arevalo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la estrategia y experimentos que realizamos se puede resumir en el diagrama, comenzando con el recorte de la imagen, extracción de características, pasando por una etapa después de limpieza, luego normalización de las características, posteriormente pasar a un SFS y en otro tipo de estrategia, antes de eso pasar por PCA y finalmente ocupar un clasificador. En cuanto al corte de la imagen, se probaron dos tipos de corte. El primero es el que vimos en la actividad de la clase, que es recortarle a la mitad, y lo segundo que intentamos fue hasta 110 píxeles. Y en la extracción de características se extrajo dos tipos de LVP, LVP no invariante a la rotación, hasta 5x5 ventanas, y LVP uniforme, que son 9 características con 5x5 ventanas. Haralick, Gabor con 8x8 dilatación y rotaciones, Hawk con 2x2 ventanas y 16 pins. Cabe mencionar que se probó con todas las características juntas y también solo con LVP. Con todas las características juntas no ha dado buenos resultados hasta ahora. También se probó con SIFT solo, pero tampoco dio buenos resultados. En cuanto a la selección y transformación, el PCA tenía 150 componentes y 200, y el SFS se probó con todas las características posibles hasta 150 o 200. Y los clasificadores que se ocuparon fue SVM, lineal y polinomial hasta grado 3, LDA, QDA, Random Forest, KNN, regresión logística multinomial, Multilayer Perceptron y Naive Bayes. En cuanto a los resultados obtenidos, siguiente diapositiva, por favor. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva? Eso. Uy, ya la... Sí. Respecto a los resultados obtenidos, bueno, acá se reportan las 5 mejores estrategias obtenidas hasta ahora, por supuesto, de cada uno de los conjuntos. Las mejores estrategias tienen el esquema que está arriba, que es el recortar de la imagen con 110 píxeles, extraer LVP, no invariante de la rotación y variante de la rotación, cleaning, normalización, PCA con 200 o 150 componentes, SFS y finalmente el clasificador. En la tabla podemos ver que, bueno, tenemos N y M, que son las ventanas, PCA, que es el número de componentes, param, que significa el parámetro que se ocupó. En el caso de SFS son
el número de características, y si que ocupamos KNN, por ejemplo, en el conjunto A podemos ver en la cuarta fila, que en el caso KNN teníamos 173 características para SFS y un vecino para KNN. Y bueno, también se reporta la accuracy de los datos de validación y datos de testing. En el conjunto A, el mejor porcentaje para validación fue 87,5% y 84,4% los datos de testing. El conjunto B es de 80% y 82,5% en los datos de testing. Conjunto C, en los datos de validación es de 79% y en testing 77%. 79% validación. Y el conjunto D, en los datos de validación es 75,3% y en los datos de testing es de 72%, pero esto se obtuvo en dos estrategias distintas, y si tuviéramos que elegir una de estas dos nos quedaríamos con la de la tercera fila. En cuanto a los trabajos futuros, siguiente diapositiva. A nivel de imagen es probar con otros cortes de imagen. A nivel de extracción de características, aumentar el número de ventanas para el LVP y probar con distintos parámetros para las otras características, porque hasta ahora lo habíamos dejado fijo. Ayer probamos distintas cosas y por lo menos el conjunto A subimos a 93,5%, lo cual es bueno. A nivel de transformación y selección de características, usar PCA sin SFS y probar con distintos componentes de PCA, y a nivel de clasificación, probar reconocimiento mediante patches o ensambles de clasificadores. Gracias. Bien, gracias por la presentación. Veo que ustedes han sido uno de los pocos grupos en que lo que es la selección y PCA les ha significado un aporte, ¿ya? Lo cual está bien, o sea, pero si a otros grupos no les ha funcionado, está bien también, o sea, hay que tener ojo con este tipo de estrategias. Bien todo lo que han probado y también esto lo del SIFT lo voy a comentar al final porque hay comentarios que les puede servir a todos los grupos. No tengo ni preguntas siquiera y quiero ir avanzando con los demás grupos. Así que muchas gracias al grupo 10. Aplausos también al grupo 10. Vamos a pasar entonces al grupo 2. ¿Quién presenta acá del grupo 2? Y acá, Vicente. Ya. Dale, Vicente. Escuchamos. Ya. Buenos días, les vamos a presentar el avance del grupo 2. Este está compuesto por Maximiliano Fonsalía, Gastón Gaete, Diego Pedraza y yo. Adelante, por favor. Nosotros, aquí les voy a presentar cómo trabajamos para obtener nuestros resultados. Les voy a separar el análisis, procesamiento, extracción, selección y clasificación. Para el procesamiento hicimos un corte de la imagen, como la mayoría de los grupos, y separamos la imagen en los distintos canales para poder sacar características de cada uno de ellos. Y ya al final de nuestra experimentación decidimos usar separación en grilla de esta imagen en distintos tamaños. Y en base a esto usamos LVP para extraer más características. En la extracción usamos LVP, histograma de gradientes, Haralick y Gabor, pero Gabor no obtuvimos buenos resultados, así que lo descartamos finalmente. Hicimos combinación binaria de todas estas características para poder obtener, ver cuál nos entrega mejores resultados. Para la selección realizamos SFS después de limpieza y normalización, pero al observar que no entregaba buenos resultados decidimos dejar esto de lado. Y finalmente para la clasificación también realizamos una prueba binaria de todas estas para probar cuál nos entrega mejores resultados, obteniéndose los mejores con el linear SBC. Siguiente, por favor. Los mejores resultados obtenidos fueron los que obtuvimos con el LVP realizando esta segmentación de grilla con ventanas verticales, con 3 ventanas verticales y 8 horizontales. Esto con Haralick y Hawk de las imágenes en escala de grises ya recortada.
realizamos limpieza y normalización y usando un clasificador SVM lineal con un CD 0.5 y los iguales, logramos obtener en el grupo A un rendimiento del 90%, en el grupo B del 93.8%, y en el grupo C y D claramente bajó por la cantidad de clases y obtuvimos un 84% y un 77%. Haciendo un análisis de las imágenes que fallaron, encontramos que las que fallaban en el grupo A, o sea, en el grupo A y B se mantenían en los siguientes grupos para casi todas las clasificaciones que realizamos, así que concluimos que está un poco estancado por ahí la mejora de estos parámetros. Siguiente, por favor. Para el trabajo futuro, estamos evaluando separar las regiones selectivamente, esto es decir, seleccionar los ojos o secciones o seccionar las regiones laterales de la cara para eliminarlos del estudio, y de esta manera poder obtener características más centradas a lo que estamos buscando. Queríamos iterar sobre el uso de redes neuronales y sus hiperparámetros, ya que esto toma bastante tiempo. Queríamos explorar mecanismos de selección distintos, ya que al probar SFS no pudimos obtener mejoras en los resultados, pero de todas maneras queremos ver si podemos incorporarlo. Probar SPARS como una alternativa, e investigar sobre nuevas características o métodos para el reconocimiento facial. Uno de los interesantes que hemos encontrado fue Fisher Faces, que al parecer da buenos resultados en la práctica. Y además probar la segmentación de la imagen con otras características, además de LBP, que fue la única que ocupamos en el trabajo actual. Esa fue la presentación, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Y curioso esto de que con el conjunto B aumentó un poco, pero son cosas que suceden. Sí. Nada que hacer. Sí, también, lo que pasó ojo, es que la misma foto fallaron. Sí, ojo con hacer cosas que empiecen a hacer sobreentrenamiento por querer que algunas personas del grupo sean bien clasificadas, ¿ya? Pero a veces no hay mucho más que hacer y los resultados que están obteniendo para el grupo A y B son bastante buenos. Me voy a quedar acá nomás con los comentarios. Vamos a pasar entonces. Muchas gracias al grupo 2, aplausos virtuales. Y nos vamos al grupo 9. No sé quién va a presentar acá el grupo 9. Yo voy a presentar, profe, Alejandro. Dale, Alejandro. Ok, muy buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Alejandro Kaminiecki y hoy día les voy a presentar nuestro avance del grupo 9, que está compuesto por Guzmán, Marcelo Péndola, Javier Silva y yo. Siguiente, por favor. Vale, entonces, en temas de estrategia y experimentos realizados, probamos muchas opciones distintas. Hicimos, yo diría, cientos de experimentos y los documentamos casi todos. Por el lado de las características pudimos extraer LBP, también texturas de Haralick, filtro de Gabor, el histograma de gradientes y características de Fourier. Pero los mejores resultados se obtuvieron con solamente LBP y Hawk. Por el lado de la selección también hicimos muchas combinaciones con respecto a Clean, normalización, PSA y SFS. Pero al igual que nuestros compañeros, el PSA y SFS no nos dieron buenos resultados, además que se demoran mucho. Y finalmente, por el tema de los clasificadores, ahí sklearn nos ayudó harto porque pudimos implementar muchos clasificadores y variarlos muy fácilmente. Pero los mejores resultados los obtuvimos con el SVM lineal y también con la red neuronal. Entonces, abajito por ahí podemos ver nuestra estrategia final, que bueno, partimos con el dataset que puede ser el A, B, C o D. Le realizamos un crop a los 120 píxeles. Eso lo hicimos completamente a mano, o sea, ese parámetro lo descubrimos a mano. Partimos con 128, bajamos un poquito, subimos un poco, y encontramos que ese era el valor ideal. También aplicamos unos cortes a los lados, pero en nuestro caso nos empeoró los resultados. Y pensamos que quizás eso puede ser por el fondo. Quizás algunas fotos tienen fondos parecidos y el fondo quizás está ayudando a reconocer. No sería lo ideal, la verdad. También tomamos las fotos en escala de grises, y fue interesante porque también incluimos las fotos en RGB y en HSD, pero no se obtuvieron mejoras, así que solo dejamos
el grayscale, que se obtuvieron buenos resultados y bastante rápido. Como les comenté anteriormente, usamos LBP y HOC, y después de extraer esas características les aplicamos un clean y una normalización. En este caso la normalización mejoró mucho el desempeño, y después, como les comentaba, el PCA y SFS no generó mejoras. Y finalmente, el mejor clasificador que tuvimos fue un SVM. La red neuronal en muchos casos estuvo bien cerquita, pero no lo alcanzó. Siguiente, por favor. Ok, con respecto a los resultados obtenidos, acá hay una tablita que muestra la estrategia anterior. Y probamos los 4 datasets, A, B, C y D, con la accuracy del train, validation y testing. Entonces, como igual es de esperarse, el train se obtiene una accuracy bastante alto, y baja en la validación y testing, y también baja a medida que se aumenta la cantidad de personas. 30.62% en el primer dataset, y al igual que mis compañeros y compañeras, tenían problemas siempre en las mismas personas, que en este caso era la persona 3 y la persona 9, es distinto el número porque parten en 0. Y estuvimos revisando esas fotos para ver por qué siempre se equivocaba, y nos dimos cuenta que creemos que es por, primero, la calidad de la foto, que podemos ver que las fotos de la izquierda son más borrosas, y también la persona sale un poquito distinta, principalmente en los ojos, que es lo más importante, lo que se puede usar para reconocer acá, salen bien distintos. Entonces, la verdad es que no sabemos si hay mucho que se puede hacer ahí, porque incluso para un experto resulta bastante difícil reconocer correctamente esas caras, esas personas. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando para mejorar nuestro desempeño? Porque todavía tenemos tiempo y todavía tenemos ganas de obtener mejores resultados. Primero, podemos agregar más features. Nuestros compañeros presentaron más features que nos interesaron, y también en las clases vimos algunas como los momentos de Zernike y SIFT. También podemos agregar una actualización automática de hiperparámetros, porque hasta ahora modificamos todo a manito. Entonces, tenemos el crop y después ponemos 120, 122, 123, y todo eso se hacía a mano. Entonces, que era una labor que tomaba bastante tiempo. Y lo ideal, ¿cómo se llama? La razón de esto sería poder dejar el computador unas horas, una noche andando, y que comentaron algunos otros equipos, podríamos implementar una mayoría de votos para los clasificadores. Como les comenté anteriormente, tenemos varios clasificadores distintos y más de uno con buen resultado. Así que ahí podríamos hacer una especie de decisión en base al resultado de más de un clasificador. También un pequeño cambio podría ser la normalización minimax, que en este caso nosotros usábamos una de media cero y desviación estándar unitaria, pero con minimax quizás podrían obtenerse mejores resultados. Cambiaríamos la cantidad de neuronas en las redes, porque vimos que nuestros compañeros obtenían buenos resultados con, por ejemplo, 1000 neuronas en una capa, 80 en otra capa. Y nosotros por el momento no hicimos tantas pruebas distintas con redes neuronales distintas, porque tomaba mucho tiempo en entrenar. Entonces ahora que vamos a para la siguiente, pensamos poder ocupar eso harto y hacer varios cambios ahí. Y finalmente también podríamos implementar las representaciones sparse para ver si se generan mejoras en los resultados. Entonces, acá a futuro lo que buscamos es implementar estas nuevas funcionalidades, pero también seguir variando las cositas que ya tenemos, porque nos hemos dado cuenta que incluso con muy pequeños cambios en los parámetros se pueden generar grandes mejoras en la accuracy. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, Alejandro, por la presentación. Un comentario que tú hiciste, que es muy cierto, esto de andar buscando cosas a mano, está bien por un momento, pero lo mejor es dejarle la tarea al computador mientras ustedes duermen, que el computador busque durante la noche, y les aseguro que el desayuno al día siguiente van a estar muy felices celebrando los buenos resultados. Se pueden hacer muchas búsquedas y se pueden hacer muchos criterios de búsqueda, así que es una buena estrategia pedirle eso al computador. Me quedo ahí con los comentarios porque quiero pasar a los siguientes grupos. Aplausos entonces a este grupo, y nos vamos entonces del grupo 9 al grupo 19. ¿Quién presenta del grupo 19? ¿Yo? Hola, Dale. profe, ¿se escucha? Sí, dale. Buenos días, compañeros. Soy Vicente Aila, en representación del grupo 19, compuesto por Eugenio Herrera, José Morales, Rodrigo Nazar y yo. Y a continuación les mostraré los detalles de lo que ha sido nuestro avance en el proyecto semestral. Siguiente diapo, por favor.
Bueno, esta es la estrategia que a la fecha nos da mejores resultados. Primero se hace un procesamiento de las imágenes en que se corta la mitad inferior de ellas para evitar considerar la información que brinda la mascarilla. Luego se realizó una ecualización de histograma en cada imagen, con lo que se logra limpiar de alguna manera las imágenes. Luego, para la extracción, se probaron distintas combinaciones de características. En un comienzo se obtuvo LDP para cada canal RGB y para la imagen en escala de grises, además de Haralick, Gabor y momentos de Hu. Después, buscando mejorar la accuracy que obtuvimos, se añadió la extracción de LDP particionado y HAR. Ahondando un poco más en estas últimas dos características, se tomó la decisión de usar LDP con particiones, ya que en clase se mencionó que tenía un bastante buen comportamiento al clasificar las caras. La partición se hizo dividiendo la imagen en 16 ventanas en una grilla de 4x4. Por otro lado, se decidió utilizar las características de HAR, ya que surgió en la investigación de buenas características para la clasificación de rostros que realizamos. Finalmente, ambas características resultaron beneficiosas para la clasificación. Respecto a la selección, en un comienzo se intentó implementar SFS, pero llegamos a la conclusión de que para obtener un rendimiento óptimo habría que probar con demasiadas características y tomaba demasiado tiempo. Por esto, el único paso de selección que usamos por ahora es el de cleaning, en donde se seleccionan las características que no representan correlaciones demasiado altas. En el paso de transformación, lo único que estamos realizando es normalización de las características. Usamos la normalización de la librería PyBlue, en que se normaliza según el máximo y el mínimo valor de cada característica. En algún momento intentamos incorporar PCA, pero nunca obtuvimos resultados mejores de los que ya teníamos y finalmente lo desechamos. Por último, como equipo decidimos realizar diversas variaciones simultáneas en la etapa de clasificación. Así, cada vez que se prueba una nueva estrategia, se borran todos estos clasificadores que aparecen en el diagrama, y así sabemos de inmediato cuál clasificador funciona mejor con la estrategia que estamos probando. En términos generales, pudimos notar que el clasificador AdaBoost funciona bastante mal en la mayoría de la estrategia, y por otro lado, SVM lineal, la red neuronal y Random Forest mostraron una alta precisión en la mayoría de las estrategias. Siguiente diapo. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos para la mejor estrategia. Curiosamente, para el dataset de las primeras 16 personas, el mejor clasificador fue un SVM lineal, mientras que para el dataset con las primeras 40 personas, la red neuronal fue la que dio mejor resultado. Cabe mencionar que no pudimos perfeccionar mucho la estrategia encontrada porque recién hace un par de días nos dimos cuenta que teníamos un error en la extracción de imágenes y estábamos usando los datasets incorrectos. Bueno, siguiente diapositiva. A futuro nos queda buscar nuevas features que puedan aumentar la precisión de la clasificación, como Eigenfacings, que creo que otro grupo ya la mencionó. Queremos probar todas las combinaciones posibles, haciendo variaciones a los parámetros de los clasificadores y descriptores y anotando todo esto en una tabla bien ordenado para tener más claridad de efectivamente que de lo que estamos haciendo funciona bien y que no. Todo esto debido al error en la extracción que tuvimos, o sea, en la selección de los datasets. Queremos probar la partición, o sea, como generar características a partir de particiones, igual que con el LVP, pero extrayendo distintas características. Y queremos también probar con distintas grillas para las particiones, o sea, no solo la que tenemos ahora de 4x4, sino que quizás 8x2 o otras combinaciones. Y eso. Ok, bien, gracias por la presentación y sí, qué bueno que se dieron cuenta que estaban teniendo problemas con la lectura de los datos. Uno se puede confundir mucho en este tipo de cosas y ser muy ordenados y muy obsesivos es un buen consejo. O sea, uno tiene muy buenos resultados si puede ser muy ordenado desde el principio. Sobre todo ayuda para hacer cambios en el futuro. ¿Ya? Así que bien que se hayan dado cuenta de eso. Pasamos entonces a los aplausos virtuales para este grupo y nos vamos al grupo 17, que es el último de hoy día. ¿Quién presenta del grupo 17? Hola, profesor. Yo, Ambrosio. Ya, dale. Hola, compañero profesor. Mi nombre es Ambrosio y vengo a presentar los avances del grupo 17, compuesto por Daniela Flores, Vicente Valencia y Leopoldo Vargas. Nosotros utilizamos el conjunto, en la siguiente diapositiva, por favor.
utilizamos solamente el conjunto A de FaceMax, tomando solamente la parte superior de la imagen, es decir, desde la fila 128 hacia arriba. Esto con el objetivo de clasificar solamente basados en la información de la cara y no usar el área cubierta por la mascarilla, porque no hace sentido predecir en base a la mascarilla, que no debería funcionar de ese modo, nuestro clasificador. Nosotros utilizamos tres tipos de características en una primera parte de extracción. Utilizamos HOV, LEP en colores y en grises. En esta primera etapa nos enfocamos en tunear los parámetros de cada tipo de característica a extraer, ya que no es lo mismo extraer LEP en una partición o en 20 particiones verticales y 20 horizontales. Para ello, probamos con distintos parámetros y generamos 100 formas de características LEP en grises, 100 formas de características LEP en colores y 8 formas de características HOV. Estas las pasamos por una primera etapa de clasificación, en la que pasamos individualmente cada una de las tres categorías, LEP en grises, LEP en colores y HOV, por separado, con el objetivo de seleccionar cuáles serían los mejores parámetros para cada tipo de categoría. Así, los conjuntos de 100 LEP gris se compararían entre ellos de modo similar para los 100 en LEP en colores y los 8 HOV. Evaluamos el desempeño sobre el set de validación con distintos clasificadores. Utilizamos 3 KNN y 9 SVM con distintos parámetros cada uno. A partir de lo anterior, hicimos una selección de características, una selección manual, en la que escogimos los que tenían mejores desempeños sobre el KNN o el SVM para los tres tipos de características. Nos quedamos así, con los tres mejores, las tres mejores características LEP generadas por distintos parámetros. Nos quedamos con las dos mejores grises, las dos mejores en colores y las dos mejores HOV, y generamos distintas combinaciones de ellas de largo 2, 3 y 4. Con ello, con estas nuevas combinaciones de características que consistían en la concatenación de los vectores, pasamos por una segunda etapa de clasificación con el objetivo de ver si es que estos tenían un impacto, si agregar estas categorías y combinarlas tenían un impacto positivo en el rendimiento. Con lo anterior obtuvimos los siguientes resultados en la siguiente diapositiva. Cada fila consiste en una de las pruebas que realizamos. La primera nos entrega los mejores resultados utilizando LEP en grises, la segunda LEP en colores y la tercera HOV. Para la tabla izquierda de KNN obtuvimos valores en validación siempre cercanos al 75%, excepto LEP en grises, que es un poco inferior. Y para el set de test, el set de prueba bajaba un poco, excepto cuando utilizábamos HOV. Para la tabla a la derecha, en SM, las características LEP obtienen buenos resultados cercanos al 80% sobre el set de validación y cercano al 70% sobre el set de prueba. Nuevamente, nuestros mejores resultados fueron utilizando HOV, un 94% en el set de validación, 88% en testing, lo que consideramos positivo. Y finalmente, la última fila es la combinación de las distintas características. Por ejemplo, ahí la que mejor resultado obtuvo fue concatenar LEP en grises con LEP en colores con aquella cantidad de particiones, pero tuvo un resultado muy similar, absolutamente similar al solo utilizar LEP en colores con 16 particiones horizontales y 4 verticales, lo que nos habla de que concatenarlas no hacía algo positivo al utilizar KNN. Mientras que al utilizar SM, el mejor resultado fue combinar esos dos tipos de HOV, que también obtiene los mismos resultados en el set de validación, pero se cae un poco en el set de prueba, lo que nos habla de que tal vez no sea bueno concatenar estos vectores. Respecto al trabajo futuro, me faltó una cosa. Lo que nos parece, que baje el resultado al concatenar nos parece bastante raro, porque esto podría explicarse debido a que los clasificadores que utilizamos son bastante simples y el tamaño del vector que estamos generando al concatenar es muy grande. Lo que nos lleva al trabajo futuro, tal vez buscar nuevas características para seguir explorando y ver lo que los otros grupos hicieron, porque hay algunas que nos llamaron la atención, por ejemplo los momentos de Zernike. También probar los otros conjuntos de datos, el conjunto B, el C y el D.
También podríamos utilizar PCA como transformación previa a los clasificadores, con el objetivo de reducir la dimensionalidad, porque tenemos vectores muy grandes. Y finalmente probar redes neuronales, ya que si tenemos un vector muy grande, estas podrían ser buenas para generar una clasificación. También lo que escuché hoy día de las presentaciones, lo de ecualización o el filtro gaussiano podría ser bueno para nuestro trabajo. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes por la presentación. Les queda todavía los conjuntos de datos B, C y D, pero veo que van por buen camino y el trabajo futuro que se han planteado está bien. Aplausos entonces para este último grupo y voy a pasar ahora entonces a lo que es a ver, ahí estamos. Ya, ahí me ven un poco mejor. Voy a pasar entonces ahora a los comentarios finales. Para la presentación final me interesa mucho que no se queden con lo clásico, que no se queden con solo lo visto en clase. Es importante que prueben, que investiguen con lo que hemos aprendido en el curso. Ustedes ya tienen las herramientas para seguir aprendiendo. Y es parte de la vida que les va a tocar, que lo que les enseña la universidad es solamente algo. Lo que viene ahora a partir de lo que les enseña la universidad, viene a partir de ustedes. Y es bueno que exploren otras cosas. No me cabe la menor duda que las van a poder entender. La base obtenida del curso es suficiente como para entender, por ejemplo, lo que es un ensamble de clasificadores, lo que es los momentos de Zernike, lo que es, etcétera. Todos ustedes lo pueden leer y lo pueden implementar o lo pueden usar ya de una implementación ya conocida. Con respecto a la presentación, yo valoro mucho los diagramas. Los diagramas, no sé, pónganse ustedes como expositores y pónganse ustedes también como público. Como público, cuando ustedes le presentan un diagrama y el diagrama está bien elaborado con los detalles precisos que se necesita para la explicación, ayuda mucho a entender qué es lo que hicieron ustedes como método. Así que bien por los diagramas y traten de emplearlos bastante bien en la presentación final. Otro comentario que quiero hacer, hay muchos que han pensado en la implementación de alguna estrategia con SIFT o con SURF, que son como descriptores locales. El SURF es parecido al SIFT. Tengan cuidado a la hora de usarlo porque según lo que vimos en clase de una imagen, pueden aparecer, no sé, 50 descriptores SIFT porque encuentra automáticamente los key points, o pueden aparecer 100 descriptores SIFT porque una cara va a tener más key points que otro. Existe el SIFT denso, que lo saca a partir de una grilla, y eso lo pueden utilizar con todos estos descriptores locales que son el SIFT, el SURF, por ejemplo, que pueden utilizarlo. No sé si les va a dar buenos resultados, pero creo que es algo interesante de probar. Quiero hablar de dos cosas. La primera, antes de pasar a las preguntas, la primera es con respecto al SRC, al Sparse Representation Classifier, que lo tengo acá. Bien, en la parte, esta es la parte del proyecto del curso, en lo que es el foro, en lo último, esto lo agregué el día lunes, no, sí lo agregué, sí, creo que lo agregué hace 5 días. En el foro yo he implementado en Python el algoritmo SRC de reconocimiento facial usando Sparse Representations con la librería sklearn. ¿Ya? En sklearn está lo que es Sparse Representations, y aquí les estoy mostrando el código. Ustedes lo pueden bajar del link que les he dado en el repositorio, y en este link estoy sacando ya las caras de una base de datos que es la que he usado siempre en los ejemplos. Aquí ya están las caras puestas como una matriz. Aquí hay 9 caras de 40 sujetos, y las caras han sido subsampleadas a 16 por 16. Entonces aquí están los datos de las caras, y aquí este pedacito de código nomás es el que hace la clasificación. Los resultados son muy parecidos a los que se obtienen en MATLAB, así que pueden confiar bastante bien de la implementación. El código viene de sklearn y la función la clase se llama sparsecoder, ¿ya? Para que la puedan usar
libremente y la implementación entonces en este caso es trivial. Lo otro que quiero hacer es contarles de un método que entiendo que no lo vi en clases. Y es un método muy simple que les puede servir. Esto está en la presentación que se llama PAT04NBNN. Ya, anótenlo bien. Y esta se llama la estrategia 3. ¿Ya? Lo que ustedes han estado usando es lo que es la estrategia. Vamos a empezar con la... Esto lo hemos visto en clase. La estrategia, por ejemplo, la estrategia 2, no, esta es la 1, ya voy a presentar la estrategia 1. La estrategia 1 con LBP, por ejemplo, es que ustedes van a sacar quién, espérense, esto viene acá. Ya, la estrategia 1, atención, ustedes tienen los LBPs o lo que sea de la base de datos del training y cuando ustedes tienen el testing, ustedes sacan los 16 LBPs y los comparan. Esta es la estrategia del KNN igual a 1 y van viendo cuál es el más pequeño, cuál tiene la diferencia menor y clasifican y dicen, ok, esta persona es clasificada como la clase 20. La estrategia 2 es lo mismo, pero con un KNN, en este caso un KNN 3, ustedes calculan la diferencia del LBP del testing con la LBP de cada uno de la base de datos del training y se quedan con los 3 más cercanos y sacan mayoría de votos, y aquí sacan entonces que esta persona es la 20. La que me interesa explicarles es la estrategia número 3, que entra en una cosa que se llama la distancia más pequeña a la clase. Y es lo siguiente, atención por favor. Ustedes tienen la imagen del testing y tienen los LBPs sacados, en este caso, de 16 particiones. Entonces lo que ustedes van a hacer es, no van a comparar todo el LBP, sino que van a comparar pedacito por pedacito. O sea, ustedes agarran el primer LBP, que corresponde a la primera partición que está acá, y van a ver con cuál de ellos, de cada clase, ustedes obtienen la distancia mínima. Entonces, este, por ejemplo, con el sujeto 1, la distancia es 120, este es 23, este es 12, ¿ya? Y se quedan con el mínimo de cada clase. Después, el segundo, van a sacar el segundo LDP de todas las imágenes de la clase. Entonces, pudiera ser que ustedes están sacando el LDP primero con una de las caras de esa persona y el LDP segundo con otra de las caras. Quizás la forma más didáctica de explicar esto es si ustedes tienen una base de datos en que en el training tienen a alguien con los ojos abiertos y tienen otra foto de esa persona con los ojos cerrados, y el testing ustedes tienen una foto en que la persona está guiñando un ojo. Entonces, con esta estrategia, ustedes van a encontrar un LBP que va a tener el ojo cerrado, entonces lo van a hacer como el matching con la cara que tiene el ojo cerrado, y después tienen otro que tiene el ojo abierto, van a hacer el matching con la cara del ojo abierto que podría estar por acá. Entonces ahí ustedes van buscando la mejor parte del training que se parece más al testing, y podrían tener entonces combinaciones, podrían tener una cara alegre y una cara con los ojos cerrados, y pueden hacer como combinaciones de ese tipo. En esto yo lo que hago es buscar el LBP de la partición más cercano y después voy a sumar esas diferencias y me quedo con la distancia mínima total, que en este caso sería el sujeto 20. Entonces, ese método es fácil de implementar y ustedes lo pueden emplear en esto porque tienen poquitas imágenes de training. Voy a pasar a las preguntas. Si alguien tiene algo que decir o preguntar. José Luis, tú tienes la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta respecto a la presentación final, como ¿cuánto tiempo se espera que se le dedique a la presentación y cuánto a la demo? Porque sé que son 45 en total, pero como para tener una referencia. Pues la presentación típicamente, yo no ando con el cronómetro, pero típicamente está demorando entre 15 y 20 minutos. A veces en media hora estamos listos, ¿eh? En media hora yo alcanzo a ver la presentación y ustedes alcanzan a hacer la demo, pero
he puesto que va a ser alrededor de 45 para que estemos más relajados con el tiempo. ¿Más preguntas? ¿No? Bien, si no hay más preguntas, quiero... Espérense, voy a cortar con el... Profesor, yo sí, tengo una pregunta. dale. ¿El demo se refiere a una demostración en vivo o un video de que el código Pucha, está funcionando? me pueden engañar súper fácil con el... No, yo quiero una presentación en vivo, en que ustedes puedan cambiar los parámetros. Yo les puedo decir, bueno, prueben con esta foto, con esta otra. Las características que estén extraídas, ¿ya? O sea, todo lo que sea como de mucho cómputo, ténganlo por favor ya hecho. ¿Ok? Gracias. Ok, bien, entonces quería terminar porque ya esta es la última clase, ya no nos vamos a juntar el martes y el jueves, y quería decirles que para mí ha sido un honor haber sido el profesor de ustedes en este curso. Yo me he graduado en marzo de este año como profesor online, sin ceremonias, sin título ni nada, y ustedes se graduaron como estudiantes online, sin tener ninguna capacitación. Hemos estado improvisando sobre la marcha, hemos estado adaptándonos cada uno a nuestras necesidades, y yo realmente siento que lo hemos hecho en conjunto, bien, dando lo mejor de cada uno de nosotros, confiando también mucho, apoyándonos mucho en que tenemos que confiar, tenemos que apoyarnos. Decirles reiteradamente la gran admiración que les tengo por haber estado en este semestre recibiendo no solamente mi curso online, sino que todos los cursos online. Y como profesor estoy sumamente orgulloso de todo lo que han aprendido. Las presentaciones han estado todas, sin ninguna excepción, han estado todas muy buenas. Y realmente me siento muy contento de haber logrado esto que hemos logrado como grupo. Nos hemos apoyado y hemos dado lo mejor de cada uno de nosotros, y eso para mí no tiene precio. Así que los espero en las presentaciones. Sobra decir que si quieren contar conmigo en lo que sea, cuenten conmigo. Pasada la pandemia, si quieren nos vamos a comer o a tomar algo en alguna parte cuando se pueda, cuenten conmigo para lo que sea. Yo feliz de interactuar con ustedes más allá de este Zoom que ya no sé qué más pedirle al Zoom. Así que muchas gracias, chicos, y espero que hagan una súper presentación final. Contéstenme el doodle de aquí a mañana a las 4 de la tarde, y yo me comprometo que mañana a las 6 de la tarde está el calendario ya establecido para que ustedes lo puedan bloquear con las agendas. Eso, súper bien, y nos vemos. Chao.